Tal? Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro, ¿sí? Que ya corresponde a una nueva semana. En esta oportunidad se van a enviar tres videos, producto de tres trabajos. Como dije en la semana anterior, se van a ir de acuerdo a cómo han sido trabajados el año pasado. En algunos casos se van a enviar videos eh, producidos para la ocasión, como es este, y en otros se van a enviar videos hechos el año pasado, eh, producto de que los textos son los mismos de la cursada anterior. Capítulo 2 de CAR. Capítulo 2 de CAR. Habíamos dicho que era unas conferencias, ¿sí? Que después se terminaron realizando, agrupando y haciendo allí un libro. Bueno, en este caso, algunas cuestiones interesantes para comentar. Eh, la sociedad y el individuo es el capítulo 2. Son inseparables, dice, ¿no? Carr, mutuamente necesarios, complementarios, no son opuestos. Claramente, eh, los seres humanos nacemos en una sociedad, formamos parte de una sociedad, ¿sí? Desde la más temprana edad, dice el texto. Si esto lo dijéramos de una manera, si se quiere, psicológica, ¿no? Esto se ve mucho, aclaro, esto se ve mucho en los textos secundarios de hoy de construcción de la ciudadanía. Se habla de la socialización primaria, perdón, la socialización primaria, que es cuando un niño, ¿no? Es formado, educado dentro de la familia, dentro de la casa, ¿sí? Para después pasar a lo que se conoce como la socialización secundaria, ¿no? Cuando ya ese niño crece, ¿no? Y bueno, eh, pasa a formar parte de la escuela y después de la vida laboral. Eso por un lado, ¿no? Bueno, después el texto habla de un culto que se va a hacer, que como vemos ya viene desde hace bastante tiempo, un culto al individualismo, producto de las ciertas características históricas, de ciertas situaciones, ¿sí? Que van surgiendo a través de la historia, el capitalismo, la revolución industrial, el dejar hacer, ¿no? Eh, bueno, inclusive hasta desde los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, porque en definitiva fue una revolución burguesa que le dio mucho más crecimiento económico y fundamentalmente político a ese tipo, a esa clase social, ¿no? Bueno, todo esto va a considerar Carr, que forma parte del crecimiento que se conoce como el culto al individualismo. Bueno, menciona que el historiador es un ser humano individual, ¿sí? Eh, y acá un punto importante, ¿sí? Acá un punto importante, que en un imaginario, él utiliza el término desfile, ¿no? Eh, en un imaginario desfile en donde ese historiador eh, pueda ser partícipe, ¿sí? Eh, acá cuando habla fundamentalmente en la página 47, ¿no? Cuando menciona el curso histórico, ¿no? Él imagina un desfile en donde por supuesto tenemos los protagonistas de ese desfile, ¿sí? Y un grupo enorme de gente que va a observarlo, ¿sí? Bueno, cada uno puede pensar, imaginar, ¿no? Un desfile de fecha patria, ¿no? Desfile militar, ¿no? Bueno, el que se les ocurre. Esa metáfora que él utiliza lo hace para marcar que el historiador no tiene que pararse en una actitud de águila
es decir, como por encima del resto, como superior al resto, ¿no? Sino que en realidad es un personaje más. Tiene que ser el historiador un personaje más. Esta metáfora refiere a que si nos vamos a dedicar a la historia, si vamos a escribir historia, tenemos que incluirnos en la sociedad, ¿sí? No pasar por encima de, o no creernos por encima de, sino que estar al mismo nivel de la sociedad, porque somos parte de la historia, dice claramente Carr, y bueno, y es eh, una manera de entender la función del historiador, como dice allí, su posición en el desfile determina su punto de vista sobre el pasado. ¿Por qué aclara esto? ¿No? Porque durante mucho tiempo se pensaba esto, ¿no? De que el historiador podía pararse en una situación, ¿no?, de superioridad, y no debe ser así. Después da un consejo también, eh, que es absolutamente actual, ¿no? Podemos también decir. Cuando vemos un libro hay que ver quién lo escribió y en qué año. ¿Sí? Estoy hablando, por supuesto, fundamentalmente de los libros de historia, ¿no? Investigación histórica. Bueno, esto nos pasa cuando podemos ir a comprar, hemos hablado en otro momento de este tema, ¿no? Es fundamental saber, ¿sí?, eh, parte, currículum, algo de ese historiador, ¿sí? Porque esto nos va a llevar a entender la posición ideológica de ese historiador. El año también, el año también, eh, porque eso también nos marca qué gobierno estaba en ese momento, qué régimen estaba en ese momento, si podemos hablar de una dictadura, ¿sí?, que claramente quienes tengan la posibilidad de escribir y publicar en la dictadura, sea cual sea ella, va a dejar claro, ¿sí?, desde el vamos, eh, la posición ideológica también, ¿sí? Si tomamos el ejemplo de nuestra última dictadura, el 76, claramente hay una enorme caída de libros publicados, ¿sí? Sabemos que hay muchas personas que sufrieron persecución, exilio, tortura, y bueno, desde ya estaban prohibidas sus publicaciones, de hecho hasta fueron quemadas algunas, como algunos ejemplares puntuales, ¿no?, de la empresa del Centro Editor de América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente esto nos sirve para entender también respecto a historia, y ya que nos vamos a ir metiéndonos en aspectos puntuales de nuestra materia, va a haber que leer, ¿sí?, claramente, va a haber que conocer historiadores, y es fundamental ver en qué año fue publicado ese texto. Hace también, acá ya me voy a la página 53, da un ejemplo que es un poco extenso, pero me parece muy interesante también, de Meinecke, un historiador alemán, ¿sí?, en donde cuenta que hay tres Meinecke. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, hay un Meinecke que publica en 1907, habla de la época del Reich de Bismarck, previo a la Primera Guerra Mundial, claramente, ¿sí? Hay otro Meinecke que escribe en 1925, dice el texto, sorprendido, atónito, es la época de la República de Weimar, es la época en donde los alemanes, tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, ya el emperador no está, Guillermo no está, y se arma una república muy débil, muy dócil, que acepta todas las cláusulas del Tratado de Versalles de 1919, y que lleva a una crisis profunda de Alemania. Entonces ahí ya nota Carr que el Meinecke que escribe previo a todo esto es un Meinecke optimista, ¿sí?,
y ahora no, es un Meineke preocupado, ¿sí? Con esa actualidad. Y ni hablar cuando escribe en 1936 un tercer libro, ¿sí? Bueno, ya es el auge del nazismo. Eh, bueno, y allí es donde eh, dice puntualmente Carr, profiere un grito de desesperación en sus escritos, ¿sí? Tambaleándose, dice, inseguro entre la relatividad histórica. Bueno, eh, acá que nos está diciendo, ¿son tres personas diferentes? No, claramente no, es la misma. Lo que pasa es que es una persona que escribió en tres momentos de que su país y duros, claves, críticos, donde eso por supuesto hace también que quede de una manera demostrado ese sentimiento de angustia y que a veces podemos ver en algunos historiadores cuando digamos, van narrando los sucesos, ¿no? Eh, cómo se puede notar la incomodidad. Bien, más adelante va a mencionar a Toynbee. Toynbee es un historiador que fue muy criticado. Toynbee fue un historiador que planteó la idea de la teoría cíclica, que básicamente lo que quiere decir es que la historia se repite. Eh, quedó demostrado claramente que la historia no se repite. Lo que se pueden ver son algunos puntos, algunos hechos, algunas situaciones que nos puedan hacer rememorar algo, ¿sí? Eso sí, eso sí puede pasar, pero de ahí a decir que la historia se repite como un ciclo, ¿no? Claramente no. Eh, por eso lo menciona, ¿sí? Em, cuando Toynbee intentó, dice allí, después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, intentó cambiar la idea de la linealidad de la historia, ¿sí? Por una historia cíclica, que bueno, después con el tiempo claramente fue refutado. Bueno, y después se para en otro momento que parece no, que es clave, ¿sí? Leo, puntual. Dije, textual, dije en mi primera conferencia, antes de estudiar la historia, estúdiese el historiador. Ahora quisiera añadir, antes de estudiar el historiador, estúdiese su ambiente histórico y social. El historiador, siendo él un individuo, es asimismo producto de la historia y de la sociedad. Y de este doble punto de vista tiene el estudioso de la historia que aprender a analizarla. Bueno, para adentrarse a esto y para explicarlo con ejemplos, utiliza un término que él llama la teoría de la historia de la nariz de Cleopatra. Durante mucho tiempo se habló de la belleza de Cleopatra, se escribió sobre ella puntualmente, eh, dejando de lado eh, la sociedad de su época, dejando de lado explicaciones, causas económicas, por qué no hasta militares, políticas, ¿sí? Que generaron los acontecimientos por los cuales va a atravesar Cleopatra, porque se centralizaron en su figura, ¿no? Bueno, lo que se hablaba claramente es, bueno, de la belleza de Cleopatra, ¿no? Que eso había hecho que tuviera muchos amantes, ¿sí? Eh, y esto, de alguna manera, va a terminar siendo perjudicial para la historia, ¿no? Fundamentalmente para los que quieren darle un carácter claramente científico y serio a la historia, cuando eh, priorizás o se prioriza una cuestión, si quiere,
¿cómo podría decirles? Digamos, poco, poco importante, ¿no? Poco importante, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de estudiar a un personaje y abandonar todo lo otro que en definitiva sí es lo que nos va a explicar, sí es lo que nos va a demostrar por qué suceden ciertas cosas, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. En definitiva, después yo les diría que de allí en adelante, en lo que resta del capítulo, con nuevos ejemplos, va a puntualizar en esto, ¿no? Va a puntualizar en esto. Que no hay que pensar y estudiar la historia desde un personaje, más allá de la importancia que haya tenido ese personaje en la historia, desde un actor individual, dice Carr, ¿no? No hay que estudiar la historia desde un actor individual, sino que hay que estudiar la historia desde la sociedad, ¿no? Desde el proceso social. Bueno, y bueno, después da una serie de ejemplos que también nos pueden llegar a ser útiles de otros personajes muy importantes en la historia, por supuesto, pero que, digamos, a lo que apunta Carr y sostiene y repite en varias oportunidades es esto, ¿no? Que no podemos estudiar y comprender un proceso histórico si nos centralizamos pura y exclusivamente en un personaje. Cierra justamente diciendo que la historia es un proceso social, ¿no? El cierre del capítulo siempre, como les decía en otras oportunidades, Carr cuando cierra un capítulo intenta seguir buscándole una definición a la historia, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer aquí, ya en el final del capítulo, otra nueva aproximación a definir la historia. Y también acá ya nos está involucrando, ¿no? Al historiador también. Y dice, así pues la historia en sus dos sentidos, la investigación llevada a cabo por el historiador y los hechos del pasado que él estudia, es un proceso social, como decíamos, ¿no? En el que participan los individuos en calidad de seres sociales. El proceso es un proceso recíproco de interacción entre el historiador y sus hechos, lo que he llamado el diálogo entre el pasado y el presente. No es diálogo entre individuos abstractos y aislados, sino entre la sociedad de hoy y la sociedad de ayer. El pasado nos resulta inteligible a la luz del presente y solo podemos comprender plenamente el presente a la luz del pasado. Hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio de la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia. Acá, además de darnos una definición más completa de historia en sí, ya va más allá, ya va a comprender el rol, ¿sí? Hacer entender el rol que tiene el historiador en la sociedad, cuál es su función, ¿sí? La importancia que tiene el historiador para una sociedad. Además está a decir que a veces los historiadores son escuchados, creo que las menos, y esto también puede llevar a intentar entender por qué pasan cosas que pasan, por qué hay errores que se repiten, ¿sí? Pero bueno, esto ya podríamos decir que es un terreno de opinión personal. Bien, bueno, esto es todo por esta semana. Insisto, los otros dos videos refieren a capítulos que fueron analizados y explicados el año pasado. Así que bueno, les envío todos juntos. Y bueno, les deseo que tengan buena semana. Nos estamos viendo próximamente. Saludos.